Muy buenas noches. Hoy vamos a continuar con el capítulo 24, pero todavía no nos lo vamos a acabar. Vamos a analizar este evento en particular, lo que sucede inmediatamente después de que ratifican el pacto, que es lo que vimos la semana pasada, ¿verdad? Vimos la ratificación del pacto. Moisés había leído en presencia de todos el libro del pacto y todos aceptaron, ¿verdad? Se estaban comprometiendo a cumplir las condiciones de absoluta obediencia de manera que pudieran recibir las promesas, ¿verdad? Si no obedecían, no recibían las promesas. Así que vamos a recordar esto porque tiene que ver con el contexto de lo que vamos a ver hoy en Éxodo 24, versículo 4 al 8. Éxodo 24, 4 al 8. Dice: Moisés puso entonces por escrito lo que el Señor había dicho. A la mañana siguiente madrugó y levantó un altar al pie del monte y en representación de las 12 tribus de Israel consagró 12 piedras. Luego envió unos jóvenes israelitas para que ofrecieran al Señor novillos como holocaustos y sacrificios de comunión. La mitad de la sangre la echó Moisés en unos tazones y la otra mitad la roció sobre el altar. Después tomó el libro del pacto y lo leyó ante el pueblo, y ellos respondieron: haremos todo lo que el Señor ha dicho y le obedeceremos. Moisés tomó la sangre, roció al pueblo con ella y dijo: esta es la sangre del pacto que con base en estas palabras el Señor ha hecho con ustedes. Así que resaltemos, ¿verdad? Ofrecieron sacrificios, dice, como holocaustos y sacrificios de comunión. Ahora, después de hacer el pacto, inmediatamente después subieron al monte, Éxodo 24:9. Moisés y Aarón, Nadab y Abiú y los 70 ancianos de Israel subieron. Y ahí vamos a hacer una pausa. Sabemos que van a ver a Dios, ¿verdad? La pregunta es, ¿ellos sabían que iban a ver a Dios o no? ¿Qué podemos deducir de lo que ellos esperaban que sucediera, verdad? Recordemos que Dios le había ordenado a Moisés, ¿verdad?, que tenían que subir. Éxodo 24, 1 al 2. Dice: también le dijo el Señor a Moisés: sube al monte a verme junto con Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel. Ellos podrán arrodillarse a cierta distancia, pero solo tú, Moisés, podrás acercarte a mí. El resto del pueblo no deberá acercarse ni subir contigo. Así que hay una orden, ¿verdad? Dios ordenó que tenían que subir. ¿Qué podrían estar pensando los 70 ancianos, más los 2 hijos de Aarón y el Aarón mismo, cuando se enteran de que tienen que subir por orden de Dios? Yo sé que tratar de saber lo que una persona está pensando es complicadísimo, mucho más complicado pensar en estos tiempos, pero la Biblia nos da información muy importante para poder darnos una idea de lo que podrían estar pensando, cómo se sentían. Mira, vamos a Deuteronomio 5, 23 al 27, lo leímos también la semana pasada. Dice: cuando ustedes oyeron la voz que salía de la oscuridad, mientras la montaña ardía en llamas, todos los jefes de sus tribus y sus ancianos vinieron a mí y me dijeron: el Señor nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su majestad, y hemos oído su voz que salía del fuego. Hoy hemos visto que un simple mortal puede seguir con vida aunque Dios hable con él. Pero, ¿por qué tenemos que morir? Este gran fuego nos consumirá y moriremos si seguimos oyendo la voz del Señor nuestro Dios. Pues ¿qué mortal ha oído jamás la voz del Dios viviente hablarle desde el fuego como la hemos oído nosotros y ha vivido para contarlo? Acércate tú al Señor nuestro Dios y escucha todo lo que Él te diga. Repítenos luego todo lo que te comunique y nosotros escucharemos y obedeceremos. Así que esto nos da una idea muy clara de la última vez que entre comillas, se acercaron a Dios, porque Dios estaba en el monte y ellos estaban abajo. Tuvieron un acercamiento. No se compara con el acercamiento que tendrían con la orden que Dios dio de que subieran al monte. En este caso ellos no subieron al monte, pero fue más que suficiente. Y podemos ver que dice en el versículo 23 que eran todos los jefes de sus tribus y sus ancianos. Así que en esta ocasión, lo que estamos viendo en el capítulo 24, donde Dios ordena a los ancianos que suban, bueno, los ancianos ya habían tenido una experiencia, ¿verdad?
y ya habían hablado con Moisés al respecto de estar cerca de Dios. Y lo que habían dicho es, hoy hemos visto que un simple mortal puede seguir con vida aunque Dios hable con él. Es decir, no se esperaban sobrevivir, pero luego dicen, pero ¿por qué tenemos que morir? Este gran fuego nos consumirá y moriremos si seguimos oyendo la voz del Señor nuestro Dios. Entonces ellos no querían arriesgarse, ¿verdad? Están oyendo a Dios. Es insoportable para ellos lo que están escuchando y ya no quieren estar con Él. Quieren estar lo más lejos posible, ¿verdad? Ahora, si tú fueras uno de esos ancianos y fuiste y hablaste con Moisés y le dijiste, Moisés, esto no se puede, ¿verdad? No queremos estar cerca de Dios, ni siquiera lo queremos escuchar. Escúchalo tú y tú nos dices, pero nosotros no queremos tener nada que ver con Él porque nos va a matar. Bueno, ¿qué habrá sentido uno de esos ancianos cuando Moisés dice, Dios ha ordenado que ustedes suban? Digo, no había sido para ellos soportable estar abajo del monte oyendo a Dios. Ahora, Dios les dice que suban, ¿cómo crees que se sentían, verdad? ¿Tú crees que están felices de subir? O todo lo contrario, porque ya tuvieron una experiencia con Dios, ¿verdad? Ahora, si tú fueras uno de esos ancianos y Dios te está pidiendo que subas, partiendo de la experiencia que ya tuviste, ¿no te pondrías a cuentas con tu familia de una vez y dirías, bueno, familia, a lo mejor ya no regreso? Porque si estando abajo del monte era insoportable, imagínate subir a donde había ido Moisés. Y la pregunta es, ¿por qué no quieren acercarse a Dios? ¿Qué es lo que les da miedo? Porque tenían miedo, ¿verdad? ¿Por qué no quieren estar cerca de Dios? Bueno, porque saben que Dios es justo. Y ellos saben que ellos no lo son, ¿verdad? Así que si hablamos de que Dios es justo, hablamos de la justicia de Dios. La justicia es aquello que o se describe como el que siempre hace lo correcto sin parcialidad ni prejuicios. Ese es un hombre justo. Justicia es hacer lo que es correcto siempre, siempre, sin excepción, sin parcialidad ni prejuicios, o sea, sin favorecer a unos o tratar de juzgar antes de conocer la evidencia. Y en la Biblia, justicia y rectitud son normalmente sinónimos. Cuando se habla de un hombre recto, se habla de un hombre justo. Cuando la Biblia dice que Dios es justo, es lo mismo que decir que Dios es recto. Así que los israelitas saben que Dios es justo. Y ese es el principal problema. Si Dios es justo y ellos no lo son, ellos saben que Dios va a estar airado contra ellos. ¿Qué es la ira? La ira es el repudio de todo aquello que no es justo. Por consecuencia, si alguien es justo, ante la injusticia va a tener ira. Si no tiene ira contra lo que es injusto, no puedes decir que es justo. ¿Verdad? Entonces, si vamos a la Escritura, Salmos 7, versículo 11, Reina Valera 60, dice, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. La palabra airado es el hebreo sa'am, estar indignado. Todos los días, ¿verdad? Ahora los israelitas, sobre todo si nos enfocamos en los ancianos, saben perfectamente que ellos son impíos, ¿verdad? No hacen lo correcto. Y Dios es justo. ¿Cuál es el problema? Que está airado contra mí. ¿Verdad? Es lo que un anciano puede concluir con toda certeza. Puesto que Dios es justo, la llevo de perder porque soy malo. Y Dios no tiene por qué permitir que yo siga con vida. Salmos 11:5, Reina Valera 60 también. Dice, Jehová aprueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Y aquí aborrece es el hebreo sane, que se traduce como odiar, detestar, no amado. O sea, Dios detesta a todo el que hace lo malo. Un anciano de los que iban a subir tiene total certeza de que Dios lo detesta. ¿Por qué? Porque es malo. Él es un malvado. Salmo 5, versículo 4 y 6, NBI. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad.
destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Entonces dice que Dios aborrece y abomina. Aborrece, odio, detestar. Abominar, aborrecer, rechazar. O sea, no hay ninguna razón, ninguna situación o circunstancia que puedas imaginar en la que tú puedas estar ante Dios y estar en paz. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Proverbios 12:22, el Señor aborrece a los de labios mentirosos, pero se complace en los que actúan con lealtad. Cuando los israelitas se acercan a Dios, saben que Dios no se complace en ellos, ¿verdad? Cuando dice aquí aborrece, la palabra hebrea es abominación. Abominar o detestar. Entonces es muy claro por qué los israelitas tenían miedo al escuchar a Dios. Porque saben que Él es justo y que ellos no lo son. Cosa que tiende a ser muy olvidada hoy en día, ¿verdad? Cuando se habla de Dios. Todos pensarían, vamos a ver a Dios, órale, qué chido, vamos a verlo. Aún los ateos dicen, si tú quieres que yo crea que hay un Dios, dile a Dios que se aparezca, ¿verdad? Quiero verlo. Si no lo veo, pues que no existe. Bueno, los israelitas tienen a Dios ahí y no dicen, ay, a ver si es cierto. Al contrario, ¿verdad? No queremos estar cerca de Él, no queremos escuchar su voz, nos va a matar. ¿Qué cambió de los pecadores de aquel entonces a los pecadores de ahora? Que los pecadores de aquel entonces tenían un concepto bíblico de quién es Dios, aunque todavía no hablamos de la Biblia como tal en esos tiempos, ¿verdad? Pero tenían un concepto correcto de quién es Dios. Hoy en día, incluso los cristianos no tienen un concepto correcto de quién es Dios. Y como no conocemos a Dios, y el Dios que creemos o en el que creemos es un producto de nuestra imaginación, pensamos en ese viejito bonachón que ama a todo el mundo y que ansía mucho darte un fuerte abrazo. Entonces, trata de ponerte en los pies de un israelita, sobre todo uno de los ancianos, cuando Moisés le dice, Dios ordenó que subas. Sí, Dios ya te había dado oportunidad cuando le rogaste que te permitiera alejarte. Cuando le rogaste que no quería escuchar tu voz y vimos que Dios le dio oportunidad, pero ahora está ordenando, no nada más que lo escuches, sino que subas. Pero imagínate, trata de entender esta situación. Un ladrón roba con éxito algo, parece que la policía lo anda buscando, pero se logra escapar, se sale con la suya, sobrevive, no lo encarcela, nadie lo señala y descansa. Y luego recibe un citatorio en su casa, que tiene que presentarse a la PGR, bueno, al departamento de policía, ¿verdad? ¿Cómo se sentirá? ¿Cómo se sentirá el ladrón al saber que había sido librado una vez, no se hizo la justicia, o sea, alcanzó a salirse con la suya, pero ahora lo están citando a que se presente en el departamento de policía? ¿Qué crees tú que va a pensar ese ladrón que la policía quiere hacer con él? ¿Que le quiere dar un gran abrazo? No, le van a dar justicia, lo van a encerrar, ¿verdad? Y que ¿qué ladrón diría? Bueno, sí, yo sé que acabo de robar, alcancé a librar, pero bueno, voy al citatorio a ver qué pasa, ¿verdad? ¿Cómo que a ver qué pasa? Pues van a huir, ¿verdad? No quieren estar ante la autoridad. El punto aquí es que, fíjate, Dios ordena que suban y esta instrucción se tiene que cumplir inmediatamente después de que ratificaron el pacto, ¿verdad? Así que están acabándose de comprometer. Sí, vamos a hacer todo lo que Dios quiere, le vamos a obedecer. Bueno, Dios dijo que suban. Híjole, qué complicado. Acabas de decir que te vas a comprometer y de inmediato te piden que subas sabiendo que te va a costar la vida, ¿verdad? Porque no hay nada que indique que no vas a morir. Al contrario, podrías tener absoluta certeza de que si Dios es justo, no vas a salir con vida de eso. Y eso es lo importante de este relato. Ahora vamos a Éxodo 24, 9 al 11. Moisés y Aarón, Nadab y Abiú
y los 70 ancianos de Israel subieron y vieron al Dios de Israel. Bajo sus pies había una especie de pavimento de zafiro, tan claro como el cielo mismo. Y a pesar de que estos jefes de los israelitas vieron a Dios, siguieron con vida, pues Dios no alzó su mano contra ellos. Así que esto es totalmente inesperado para cualquiera que tenga el contexto de un israelita en aquel entonces. Vieron al Dios de Israel, o sea, una manifestación visible, una teofanía. Cuando estaban en el monte lo escuchaban, veían relámpagos y truenos, ¿verdad? Pero aquí lo están viendo a él. Dice, bajo sus pies había una especie de pavimento de zafiro, tan claro como el cielo mismo. Yo me quedé pensando cuando leí pavimento, esa palabra no es de aquel entonces, ¿verdad? Hablamos de pavimento, me parece que en términos modernos. Así que, ¿qué es lo que la NBI describe como pavimento de zafiro? La palabra pavimento es el hebreo libna, que se traduce como pavimento, empedrado o enlosado. Y esta palabra, libna, viene de levená, que se traduce como ladrillo o teja. Y ya sabíamos que los israelitas fabricaban ladrillos, ¿verdad? Así que están describiendo en términos, lo que ellos ven, lo están describiendo en los términos que conocen. Si nos vamos al hebreo, está diciendo que bajo sus pies había una especie de ladrillos de zafiro. Zafiro, la palabra hebrea, zafir, es así, zafiro, así se traduce. Ahora, ¿qué es el zafiro? ¿O qué es lo que ellos le llamaban zafiro en aquel entonces? Y si me pueden mostrar, por favor, la primera imagen, porque encontré, creo, 2 fotos muy buenas de lo que es el zafiro, incluso lo que en aquel entonces se identificaba como zafiro, ¿verdad? Y ahí está una muestra de la piedra, el color de la piedra, un azul profundo. Ahora, lo que estamos viendo hoy es una piedra limpia ya, ¿verdad? No sé cómo la encontraban en aquel entonces o qué proceso le seguían. Pero la siguiente imagen, por favor, muestra cómo venden zafiro en un mercado. Y pues es muy parecida a la foto que vimos, ¿verdad? En estado natural, ¿verdad? Simplemente limpiado y quizás le quitaron ciertas impurezas y eso es lo que veían. Muy seguramente algo así es lo que veían los israelitas e identificaban como zafiro. Ahora entonces, trata de imaginarte esa teofanía. Describen ladrillos de zafiro. Imagínate una especie de ladrillo, pero azul, 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 ¿verdad? Tan claro como el cielo mismo. Ese color azul del zafiro tiene que ver con el cielo, cuando el cielo está claro, ¿verdad? Cuando no hay nubes, se ve el cielo azul. Entonces están describiendo eso, pero nos dice que es bajo sus pies. Pies. Entonces, la teofanía tenía pies. ¿Qué figura podríamos pensar que tendría? No nos describen nada más de lo que vieron en Dios. Nos dicen que lo que más les llamó la atención, lo que está registrado, es que hay ladrillos de zafiro bajo sus pies. Así que si habla de pies, muy probablemente la teofanía tenía figura humana. Y no habría nada de espectacular en esa figura humana porque lo que se enfoca en describir son los ladrillos de zafiro bajo los pies, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vieron? Y me encontré lo que un artista imaginó. Me ponen por favor la siguiente imagen. Me gustó mucho cómo lo representan. No sé si me pueden ayudar a hacerle zoom a la parte de los ladrillos de zafiro, porque el artista se tomó el detalle de dibujar los cuadritos. Ahí en la imagen en general tú puedes ver la representación de los montes o las montañas de aquel lugar, que es muy, muy realista en cuanto a lo que tú verías. Tú te puedes meter a, por ejemplo, Google Maps, ponle Monte Sinaí y te va a llevar a lo que se cree que es el Monte Sinaí, porque nadie tiene certeza de cuál era.
y te deja ver un montón de fotos de lo que hay alrededor y vas a ver algo muy similar a lo que se ve ahí, los tonos así amarillentos de la piedra y muchísimas montañas. Ahora tú puedes ver que al pie, en la parte inferior izquierda, hay comida, ¿verdad? Y luego arriba ves una figura humana, un humano como cualquiera que no llamaría la atención, pero resalta o sobresale los ladrillos de zafiro. Muy probablemente vieran algo muy similar, ¿no? Si hubiesen visto algo sorprendente en la figura, me parece que lo hubieran descrito, ¿verdad? Que no sé, que le brillaba el rostro, o tenía muchas manos, o muchos ojos, descripciones similares a las que vemos de los serafines y los querubines, ¿verdad? Que sí se nos detalla que si tenían alas y cuántas caras, y si tenían ojos por todos lados. Les llamaba la atención lo que físicamente tenían esos seres, ¿verdad? En este caso, cuando se describe la teofanía, no nos dice absolutamente nada sobre la figura que ven, que tiene pies. Y lo sorprendente son los ladrillos de zafiro de abajo. Lo que me lleva a pensar que la idea del artista es correcta. Una figura humana sin nada espectacular, pero la parte bajo él, ¿verdad? Ahora, algunos consideran que no puede ser una forma humana. Se especifican los pies. Y yo sé que el hecho de que mencione pies, de ahí no se deduce que tenía que ser una forma humana. Yo digo que a mí me parece que es lo más probable porque no hay ninguna descripción específica sobre la figura, sino lo que está abajo de la figura. Lo que a mí me indicaría que era una figura normal. Pero algunos dicen, no puede ser una figura humana por algo que Moisés dijo en Deuteronomio. Vamos a Deuteronomio 4, versículo 11 y 12. Deuteronomio 4, 11 y 12. Ustedes se acercaron al pie de la montaña y allí permanecieron mientras la montaña ardía en llamas que llegaban hasta el cielo mismo, entre negros nubarrones y densa oscuridad. Entonces el Señor les habló desde el fuego y ustedes oyeron el sonido de las palabras, pero no vieron forma alguna, solo se oía una voz. Y algunos leyendo este pasaje dicen, ok, se veían los pies, pero no le podías hallar forma a nada más. ¿Por qué? Porque Moisés dice que no vieron forma alguna, solo se oía una voz. ¿Qué opinas tú? ¿Cómo ves? Yo veo un problema. Aquí yo veo un problema al usar este pasaje para tratar de describir la teofanía que vieron cuando subieron a la montaña. Y el detalle es que son eventos diferentes, ¿verdad? Cuando nos dice que permanecieron mientras la montaña ardía en llamas, que llegaban hasta el cielo, entre negros nubarrones y densa oscuridad, y les hablaba desde el fuego, y oyeron el sonido de las palabras, eso es lo que sucedió en Éxodo 19, ¿verdad? Cuando Dios dio los 10 mandamientos. Y ahí no se describe ninguna figura, ¿verdad? De hecho, no vieron nada, más que relámpagos, truenos y la voz fuerte, ¿verdad? Así que a mí me parece que la descripción de lo que pasó en Éxodo 19, cuando Dios dio los 10 mandamientos, no la puedes usar para decir que en Éxodo 24, cuando subieron al monte, tampoco vieron nada, porque claramente se mencionan unos pies, ¿verdad? Entonces, no creo que Deuteronomio 4 tenga relación alguna con el evento que estamos analizando en Éxodo 24. Y luego si nos regresamos al relato, 24:11 dice, y a pesar de que estos jefes de los israelitas vieron a Dios, siguieron con vida, pues Dios no alzó su mano contra ellos. Ahora la NBI aquí omite palabras en el original y las interpreta de una manera distinta. Si vamos a la Reina Valera 60, en el versículo 11, dice, mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios, y comieron y bebieron. Y eso es lo que dice el original, comieron y bebieron. Y la NBI considera que donde dice comieron y bebieron, se debe traducir siguieron con vida. Y a mí me parece que no le encuentro ningún sentido, ¿verdad? ¿Cómo fue que llegaron a la conclusión? No comieron ni bebieron. Lo que realmente dice es que se quedaron con vida, cuando el original literalmente dice comieron y bebieron. Entonces, normalmente cuando vemos este relato nos podemos asombrar por la teofanía, ¿verdad? Que Dios se les haya aparecido.
Y quizás podemos enfocar ahí nuestro anhelo y nuestro deseo. A mí me pasa y me veo muy tentado a pensar eso siempre que veo teofanías del Antiguo Testamento, porque yo deseo mucho ver a Dios, ¿verdad? Y aunque sé que no es Dios en sí, sino una teofanía, a mí me gustaría mucho tener una experiencia similar. Pero no en el contexto israelita, sino con lo que yo sé ahora, ¿verdad? Entonces, cuando veo algo de esto, me veo tentado a pensar, híjole, o sea, qué bendecidos fueron ellos, ¿verdad? Por lo que pudieron ver. Imagínate el privilegio de subir y ver a Dios. Y luego dice que comieron y bebieron, ¿verdad? O sea, no nada más lo viste y ya. No, le entraste a la carnita, ¿verdad? A ver, pásame un taco y un trago a lo que tuviera, no sé si es agua, vino, lo que fuera. Y ahí sigues viendo a Dios, ¿verdad? No fue un hecho efímero, así de que como una visión lo vi y ya. No, ahí pasaron tiempo. Estuvieron conviviendo con Él. No se nos especifica si Dios comió o no, pero los que estaban ahí sí comieron. Entonces imagínate la escena. Dios le dijo a Moisés, van a subir, pero ellos se van a quedar más atrás, ¿verdad? Solo Moisés se podía acercar más. Así que si se pusieron a comer todos, no creo que Dios le haya dicho, a ver, hazme un lugarcito y se sentaron todos. No, porque Moisés claramente describe que Dios le dijo que los ancianos y Aarón y sus dos hijos se quedarían a cierta distancia. Solamente Moisés podía acercarse, ¿verdad? Pero, ¿qué tiene, verdad? Aunque esté así de lejitos, poder ver eso sería asombroso. Pero precisamente ahí está el problema, que nos asombramos con la teofanía en realidad de asombrarnos con lo que verdaderamente es asombroso, que dice, mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel. Ese es el evento más asombroso en todo el relato, que no los juzgó. Y la pregunta es, ¿por qué? Si Dios es justo y perfecto, ¿por qué no les quitó la vida? Como seguramente ellos esperaban. Así que imagínate la situación. Suben y ven a Dios, lo ven, ahí está. Saben que Él es justo y que ellos son pecadores y que por lo tanto deben de morir. Pero Dios no los ataca, no los daña, no les dice nada y se sientan a comer. La pregunta es, si nosotros tomamos un ejemplo similar y hablamos de un juicio legal y traen a alguien que sabemos que es culpable y que el mismo convicto declara que es culpable, pero este juez, en lugar de encarcelarlo y darle la pena que le corresponde, decide dejarlo en libertad y no hacerle nada, no pedirle que pague nada. Simplemente el juez le diría, mira, eres culpable, pero pues, ¿cómo ves si nos echamos una carnita y ahí queda? Te puedes ir. La pregunta es, ¿te parece que ese juez es un juez justo? Claro que no. El juez tiene que aplicar la ley. Y el juez no puede decir, bueno, es que yo soy muy misericordioso, ¿verdad? Así que como soy muy buena onda, te perdono y te dejo ir. Dices, bueno, si lo dejas ir, entonces no eres justo, ¿verdad? Entonces aquí podríamos tener aparentemente un problema, porque Dios no los mató. Y al mismo tiempo debe de permanecer justo. ¿Cómo podemos explicar que Dios no condene al culpable y al mismo tiempo no deje de ser justo? Porque puede ser una excelente noticia para ellos y para cualquiera que estuviera en esa situación. Es decir, estuve con Dios y no me quitó la vida. Qué bien por mí. Pero sería muy preocupante porque eso pudiese indicar que Dios no es justo. Y si Dios no es justo, nadie va a recibir su merecido. Ni recompensa ni castigo. Y si Dios no castiga al culpable, ya no es Dios. Así que tenemos que resolver esto. Lo asombroso es que no los mató. Pero ¿cómo podemos decir que Dios sigue siendo justo cuando no hace justicia? ¿Me explico?
Ahí está lo verdaderamente asombroso. Así que, ¿cómo explicamos que Dios no los haya aniquilado en ese instante? Con una palabra. La palabra es propiciación. Propiciación. La definición formal, según un diccionario teológico, es acción que paga la ofensa del pecado a Dios para que su santidad y su justicia sean satisfechas y pueda perdonar el pecado. Eso es propiciación. Es una palabra distinta a expiación. Expiación es quitar el pecado. Propiciación es quitar la ofensa o pagar la deuda. La expiación tiene que ver con el individuo, ¿verdad? A quien le quitas el pecado. Propiciación tiene que ver con Dios, que su ira se aplaca. ¿Pero por qué se aplaca la ira de Dios? Porque se ha hecho justicia. ¿Pero cómo se hizo justicia? Si el culpable no recibió el castigo. Bueno, porque alguien pagó la deuda. Alguien pagó el precio. Entonces, analicemos. Antes de que subieran, ¿qué hicieron? Los ancianos y Moisés ofrecieron sacrificios, ¿verdad? Holocaustos y sacrificios de comunión. Entonces, al hacer eso, se espera que la vida de esos animales pague la deuda que ellos tienen. Pero la Biblia nos dice en Hebreos 10, 3, 4, Hebreos 10, versículo 3 y 4, pero esos sacrificios son un recordatorio anual de los pecados, ya que es imposible que la sangre de los toros y de los machos cabríos quite los pecados. O sea que sabemos que Dios instituyó los sacrificios y ellos hicieron holocaustos, que es algo que ofreces a Dios, y sacrificios de comunión con Dios, ¿verdad? Donde en teoría te relacionas con Dios porque estás en paz con Él porque ya se hizo la propiciación, donde la sangre de otro, la sangre de un sustituto pagó la deuda. Pero sabemos que realmente esa sangre de los animales no quita los pecados. ¿Cómo lo sabemos? Porque siempre tenían que ofrecer sacrificio. Si la sangre de los animales pudiese quitar los pecados, ofrecerías una sola vez el sacrificio y se acabó. Pero lo tienes que estar ofreciendo siempre, constantemente. Entonces realmente no te está quitando nada, ¿verdad? Y luego vamos a Romanos 3, versículo 24 al 26, Reina Valera 60, por favor. Romanos 3, 24 al 26 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. O sea, que el apóstol Pablo nos resuelve la pregunta aquí. Decimos, si ofrecieron sacrificios, hay un sustituto, debió haber hecho propiciación. Podemos decir que Dios no los condenó porque alguien había pagado la deuda, pero en realidad la sangre de los animales no paga la deuda. Lo que dice Pablo es, sí, ok, pero eso apuntaba a lo que sucedería. Y Dios pasaba por alto los pecados, esperando a que llegara el momento en que Jesús pagara definitivamente el precio. Es como si la deuda de los que están pecando se anotara a la cuenta de Jesús para cuando Él pague. Y aunque no se había satisfecho la justicia de Dios, o sea, no había hecho justicia, porque los animales no contaban, era nada más un símbolo de lo que Dios iba a hacer en el futuro, Dios pasó por alto los pecados, ¿verdad? Fíjate la distinción entre pasar por alto los pecados y pagar por el pecado. Pasar por alto es, voy a hacer como que no lo veo, pero no estamos bien, ¿verdad? Ahí está la deuda, no se ha satisfecho la justicia, se tiene que pagar, pero te voy a estar dando chance, por así decirlo, en este tiempo hasta que se pague la deuda. Algunos preguntan, si Cristo no había muerto cuando Abraham estuvo vivo y murió, ¿Cristo pagó por los pecados de Abraham? Pues claro que sí, pero ¿cómo? Si Abraham vivió y murió antes de que Cristo viniera y muriera y resucitara.
Bueno, es que Dios ya había anunciado desde la Pascua en Egipto que un sustituto le salvaría. Y lo que dice el apóstol Pablo es que en todo ese tiempo Dios aguardó, pasando por alto los pecados de sus elegidos, hasta que se cumpliera el día en el tiempo en que Jesús pagara, y entonces ahora sí se satisface la justicia de Dios. Es exactamente ahí, en la cruz del Calvario, donde se hace la propiciación de los pecados de todos los que Dios ha elegido para salvación. Y lo que sucedía antes es que Dios los toleraba y los ponía en la cuenta de Cristo. Entonces, ¿por qué Dios, cuando van los representantes, no los mata? Por la propiciación que simbólicamente hicieron con los animales, pero que un día Cristo llevaría a cabo en el tiempo, ¿verdad? ¿No hace eso a Dios injusto? No, porque la deuda se pagó. ¿Se entiende? Entonces, dice el apóstol Pablo, así que Dios es justo y el que justifica. Se satisface la justicia de Dios y Él se la regala a quien Él quiere. Así que Dios, por su soberana voluntad, decide pasar por alto los pecados de ellos. En el caso de Moisés sabemos que fueron puestos a la deuda, a la cuenta de Cristo, ¿verdad? Pero ¿qué me dices de los dos hijos de Aarón, Nadab y Abiú? ¿Sus pecados fueron puestos a cuenta de Cristo o no? ¿No? ¿Qué les va a pasar a Nadab y Abiú? Van a morir consumidos por la ira. ¿Y qué me dices de los 70 ancianos y de Aarón? Ya saben que sigue poco tiempo después de esto, ¿verdad? El becerro de oro. Dios está invitando a participar de una comunión con Él, de entrada sabiendo lo que Nadab y Abiú van a hacer. Fíjate el trato preferencial que les da, que mencionamos la semana pasada, sabiendo que dentro de poco tiempo morirán consumidos por la ira de Dios. Y aún así les da un trato especial. Dios sabe que incluyendo a Aarón, están a punto de pecar gravemente cuando Aarón ceda ante la presión y les haga el becerro de oro que el pueblo pide. Y los dirigentes de Israel están también implicados en toda esa rebelión de idolatría. Pero ahí los tienes, viendo a Dios, teniendo comunión con Él, comiendo y bebiendo mientras lo ven. Y Dios sabe perfectamente lo que van a hacer, ¿verdad? Así que desde ese momento podemos ver que los pecados de ellos, mínimo de Nadab y Abiú, porque no sabríamos qué onda con los dirigentes de Israel, ¿verdad? Si Dios los salvó o no. Pero de Nadab y Abiú podemos saber con certeza que no. Y aún así, Dios los invitó. Y se manifiesta a ellos. Y ahí está la prueba bíblica irrefutable que ver a Dios no te salva, ¿verdad? Ver a Dios no significa que ya vas a confiar en Él y que ya vas a creer en Él. Como dicen los ateos, mira, si Dios se me aparece, entonces voy a creer en Él. No es cierto, ellos lo vieron y como quiera no creyeron. Y ahí creer no me refiero a un pensamiento mágico positivo de que yo creo algo, sino a confiar, que es el concepto bíblico, ¿verdad? Confiar en su promesa, eso es creer bíblicamente. Entonces, Nadab y Abiú no confían en Dios, hacen lo que mejor les parece, a pesar de que lo vieron, a pesar de que convivieron con Él, a pesar de que saben que merecían la muerte, pero Dios decidió tolerarlos y dejarlos con vida. La enorme muestra de su gracia, la enorme muestra de su favor y su misericordia, y aún así se rebelan contra Él. Y esa es la prueba indudable de que el ateo no necesita ver a Dios para que crea. El ateo tiene que nacer de nuevo. ¿Me explico? Es el nuevo nacimiento lo que nos capacita, no la evidencia que nuestros sentidos puedan obtener. Luego dice, y vieron a Dios, y comieron, y bebieron. Y la pregunta es, ¿por qué se les ocurrió que tenían que llevarse comida? Fíjate, en el contexto que nos hemos estado imaginando, ¿verdad? Dicen, oye, voy allá con Dios, híjole, nos va a matar. ¿Cómo nos fue la otra vez? Nos va a matar. Pero ¿cómo ves si nos llevamos comida porque las penas con pan son menos o qué?
¿Cómo dices, oye, a quién se le ocurrió? Pues yo puedo echar un convivio ahí arriba, ¿no? Ahí nos echamos un panecillo y la carne. ¿De dónde sale esa idea de ponerse a comer ahí arriba? Tú pensarías, oye, ¿vas a ver a Dios? Déjame me preparo un buen lonche. ¿Qué? ¿De dónde sale esto? Bueno, resulta que al menos hay dos posibles razones. Una u otra, o ambas juntas. Número uno, tenemos referencias que cuando se hacía un pacto, se celebraba una comida entre los que habían oficiado el pacto. Vamos a Génesis 31, versículo 44 al 46. Génesis 31, 44 al 46. Hagamos un pacto tú y yo y que ese pacto nos sirva como testimonio. Entonces Jacob tomó una piedra, la levantó como una estela y les dijo a sus parientes, junten piedras. Ellos juntaron piedras, las amontonaron y comieron allí junto al montón de piedras. Hicieron un pacto, acto seguido, se pueden a comer, ¿verdad? Los israelitas hicieron un pacto con Dios. Según la costumbre de aquel entonces, ¿qué seguía? Una comida. De que hay una posible razón, es debido al pacto y las costumbres de aquel entonces. Otra, Éxodo 18:12. Dice, dicho esto, Jetro le presentó a Dios un holocausto y otros sacrificios. Y Aarón y todos los ancianos de Israel se sentaron a comer con el suegro de Moisés en presencia de Dios. Lo analizamos en su momento, ¿cómo que en presencia de Dios? ¿Allí había una teofanía? No. Se supone, y Dios, Moisés lo va a relatar con mucho más detalle después, que cuando tú ofrecías un holocausto, un sacrificio a Dios, tenías que comer de ese holocausto. Y tenías que regocijarte y compartir con los tuyos, y comías ante Dios. Es decir, el ofrecer un holocausto y comer la carne quemada que se ofrecía a Dios, que más adelante se nos va a especificar qué partes eran para los sacerdotes y qué partes eran para la gente. Bueno, la instrucción que se va a dar es que tenían que sentarse y convivir comiendo de ese sacrificio. Y al mismo tiempo, eso implicaba que cuando se reunían todos, la familia completa, a comer el sacrificio, se asumía que Dios estaba conviviendo con ellos también. Era la forma en que tenías comunión con Dios junto con tu familia, disfrutando de lo que habías entregado como sacrificio. Bueno, literalmente eso es lo que sucedió aquí, ¿verdad? Ofrecieron sacrificios, tienen que comer de esos sacrificios en presencia de Dios. Y Dios decidió ir y estar con ellos y literalmente estar presente mientras ellos lo comían. Es decir, lo que ellos sabían que sucedía en forma espiritual, por así decirlo, Dios vino y lo hizo literal. Y estuvo con ellos mientras comían. Entonces, ¿a quién se le ocurrió llevar comida cuando van a ver a Dios? Hay menos dos razones. Acabamos de hacer un pacto y cuando se hace un pacto, comemos. Así que llevaron comida, ¿verdad? O acabamos de hacer un sacrificio y al hacer el sacrificio teníamos que comerlo. Así que subieron la comida del sacrificio. O las dos juntas, ¿verdad? Con mayor razón, hay pacto y hay sacrificio, tiene que haber comida. Pero fíjate la importancia que está en la convivencia. Tenían que sentarse a comer y Dios estaba allí. En este caso, literalmente. Pacto, comida. Eso nos lleva a pensar, cuando Jesús hizo el nuevo pacto con los discípulos, acababan de cenar. Fue la última cena de Cristo. En este pacto hubo comida, en el nuevo pacto también. Así que esto nos debe llevar a ver un poco más allá la última cena de Cristo, que normalmente la vemos en el contexto de lo que está sucediendo ahí, sin considerar el contexto israelita. Es decir, están comiendo y están celebrándose un pacto, porque el pacto en la comida. Bueno, ahí estaba relacionándose lo que tiene que suceder en un pacto. Dios haciendo un pacto con los israelitas aquí, que son los representantes del pueblo, y en la última cena está Jesús, que es Dios, haciendo un pacto con los discípulos, que son el fundamento de la iglesia, que representarían a toda la iglesia que iba a empezar a ser edificada. Así que vemos que lo que Jesús hizo en la última cena no fue algo que se le ocurrió de la nada.
tiene todo un contexto de por qué sucedía desde los tiempos de Jacob, ¿verdad? Y seguramente desde antes. Ahora Jesús ordenó que nosotros recordemos esa cena, ¿verdad? Hagan esto en memoria de mí, y eso es el segundo sacramento. Primero es el bautismo, por así decirlo, que es lo que primero que un creyente haría, al bautizarse. Y el segundo es la mesa del Señor. Y cada que nos reunimos, dice el apóstol Pablo, tenemos que discernir que somos un cuerpo por lo que Dios ha hecho por nosotros. Y espero que ahora tenga un poco más de claridad ese evento. Porque cuando nos reunimos a comer, recordando lo que sucedió en esa cena, que fue el pacto, el hecho de sentarse a comer implica que tú eres parte de ese pacto, ¿verdad? Y cuando Jesús le dice a la iglesia, hagan esto en memoria de mí, la iglesia tiene que sentarse a cenar, recordando que son parte del pacto que Jesús hizo con los representantes de la iglesia, que eran los apóstoles. Y cada que nos sentamos a la mesa del Señor, tenemos que, como dice Pablo, discernir que somos un solo cuerpo. Es decir, si estamos en el pacto, somos una sola iglesia. No importa que estemos distribuidas geográficamente a lo largo y ancho del mundo, pero somos una sola iglesia, representada con los apóstoles cuando se ofició el nuevo pacto. Eso debe abrirnos un poco más el entendimiento con lo que es la mesa del Señor. Pero pensemos, cuán enorme muestra de gracia y misericordia de Dios para con esos individuos, de quien sabemos nada más con certeza que Moisés y Aarón son de Él. Los demás no. Quizás algunos entre los ancianos, no lo podemos saber. Qué privilegiados esos individuos de ir. ¿Qué pensarían las familias cuando vieron que a lo mejor su papá o su esposo o su abuelo subió con Dios sabiendo todo lo que había pasado antes? ¿No? Pues ya no lo voy a volver a ver. Y regresa y dice, no, hombre, nos echamos una comida. Y ahí estaba Dios. Y no nos hizo nada. Nada que ver con los truenos, con los relámpagos, con el sonido insoportable, con la densa oscuridad. No. Ahora había ladrillos de zafiro bajo sus pies. Fue algo sorprendente. ¿Y por qué no te mató? ¿Quién sabe? Ellos no lo pueden explicar. Ellos a lo mucho podrían concluir que los animales quitan los pecados. Pero lo que Pablo argumenta en el Nuevo Testamento es que si los animales, y el autor de la carta a los Hebreos, si los animales quitaran los pecados, no tendrías que estar ofreciendo animales a cada rato, ¿verdad? Eso prueba que los animales no quitan nada. Simplemente Dios les estaba mostrando, podemos estar en paz, pero no por tus medios, no por nada que tú puedas hacer, solamente por medio de un sustituto. ¿Se entiende? Eso es lo que Dios les está mostrando. Ustedes me vieron en el monte, diría Dios. Escucharon mi voz. Pudieron darse una idea de la ira que hay sobre ustedes. Pero un sustituto puede hacer que estemos en paz. Y que podamos tener comunión. Y que podamos sentarnos y habitar, ¿verdad? Aunque haya sido temporalmente, habitar juntos. A pesar de que es imposible que nosotros dos, o sea, Dios y el humano, pudiese relacionarse, porque Él es santo, perfecto y justo. Ahora, si vamos a Juan 14:23, palabras de Jesús, y les contestó Jesús, el que me ama, obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos nuestra morada en Él. ¿Se acuerdan que Jesús dice, he aquí estoy a la puerta y llamo en Apocalipsis 3? ¿Verdad? Si alguno oye mi voz y abre, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Con quién de los seres humanos Dios se puede sentar a comer? Con aquellos que son del pacto. Pero en Apocalipsis no está hablando del pacto de Moisés, sino del nuevo pacto. Entonces, ¿qué está hablando cuando dice, aquí estoy a la puerta y llamo, si abres, entraré y cenaré contigo? Está hablando de la salvación. Está hablando del pacto de gracia en Cristo, que se establecerá. Ahí le está hablando a la iglesia, no a los pecadores impíos. Apocalipsis 13 son mensajes, 2 y 3 mensajes a las iglesias. Entonces, ellos pudieron ver a Dios mientras comían.
Lo que Jesús dice en el nuevo pacto es: venimos y haremos morada en ti. Estos ancianos de Israel podrían decir: vimos a Dios mientras comíamos. Nosotros en el nuevo pacto podemos decir: nosotros tenemos comunión con Dios dentro de nosotros. No es algo ajeno, no es algo externo, es algo interno. Cuando dice Jesús que el Padre y Él harán la morada, está hablando del Padre y el Hijo. Pero también Jesús habló que el Espíritu Santo era enviado para que estuviera con nosotros y nos enseñara todo lo que Jesús ha dicho. Y es la garantía, las arras de la promesa. Hemos recibido el Espíritu Santo al Padre y al Hijo. Así que nosotros no nos debemos maravillar por una teofanía, porque lo que tenemos es infinitamente superior a una teofanía. Decir: Dios está en mí, soy uno en Cristo. Ellos no podían decir eso, no experimentaron eso. Sabemos que Dios reservó esos beneficios a ciertos individuos. Moisés, por ejemplo, el rey David, algunos profetas como Elías, quizás personajes como Enoc, Abel. Pero en todo el Antiguo Testamento vemos que Dios se lo permitió a unos cuantos. Pero en el Nuevo Testamento la profecía es: derramaré mi espíritu sobre toda criatura. Toda criatura no es todas las criaturas que existen, sino sin distinción. Así que el nuevo pacto es por mucho superior al viejo pacto. Y cuando vemos esta narrativa de las cosas que sucedieron en la ley de Moisés, a veces, como yo le decía, me veo tentado a decir: yo quiero eso, como si despreciara lo que tengo, ¿verdad? Como si considerara que lo que Dios me ha dado es inferior a lo que ellos vivieron. Y es totalmente al revés. Y es muy peligroso que nos veamos tentados a decir: Dios, dame eso, porque inconscientemente estamos menospreciando lo que nos ha dado, que es por mucho mejor. Sí, ok, no vamos a ver teofanías, pero somos dirigidos por Él. Somos confrontados por Él. Somos usados para hablar de su palabra y ver el milagro del nuevo nacimiento, o el milagro del entendimiento, que son dos milagros. Que alguien nazca de nuevo es un milagro, pero también que entienda. Y podemos experimentar y degustar ese milagro continuamente. Y no lo vemos tan asombroso como una teofanía, porque no nos hemos puesto a reflexionar y considerar lo que tenemos en Cristo a la luz de lo que ellos tenían. Es algo muy humano. Dicen que luego nos acostumbramos a lo bueno, ¿verdad? ¿Te ha pasado? Yo me acuerdo mucho que no tenía coche cuando estaba estudiando y a mi papá le habían prestado un carro así, un modelo nuevecito. Quemacocos, un carrazo. Y yo ya sabía manejar. Y dijo: papá, ¿cómo ves? Dale una vuelta, ¿no? Primero te dices: oye, si lo choco, está asegurado. Bueno. Te subes y al principio se siente raro, ¿verdad? El carro, ¿verdad? Todo así de lujo. Vas con miedito. Pero no, hombre, nomás le agarras la onda y ya te acostumbras al carro, ¿verdad? Y yo hasta sentí que el carro era mío. Y ya no me veía en camión. 1 o 2 días y yo ya estaba habituado. Voy a ir acá, voy en el carro, y hice planes como si el carro fuese mío, aunque nada más se lo habían prestado a papá un tiempo. Y ya te acostumbras, luego te acostumbras a lo bueno. Y empiezas a pensar: ¿ahora qué quiero? Ahora ¿qué deseo ahora? ¿Ahora qué me quiero comprar? Como si dieras ya por seguro esto y es una cosa más, un accesorio más que tienes. Y lamentablemente así somos en muchas cosas. Cuando no lo tenemos, anhelamos tenerlo, y cuando lo tienes, te acostumbras a ello y no lo valoras. Y leemos las cosas del Antiguo Testamento y nos sorprendemos por lo que hacen, y lo único que estamos haciendo es revelar que estamos tan habituados a lo supernatural, a lo sobrenatural, que es ser guiados por Dios, instruidos por Él, que Dios nos use para bendecir a otros, que en el Antiguo Testamento solo tenían unos cuantos individuos privilegiados, y ahora se supone que lo vemos en toda la congregación, y decimos: qué sorprendente era eso, cuando realmente lo sorprendente es lo que tenemos. Así que no seamos malagradecidos, ¿verdad?
No cometamos el error que tristemente muchos cristianos cometen de pretender judaizarse y querer vivir eso que ellos viven y, bueno, entonces voy a hacer lo que ellos hacían y voy a ofrecer sacrificios y voy a guardar las fiestas, a ver si Dios me da eso que hacía, como si fuese muy inferior lo que nos ha dado. Así que aquel que se vislumbra con la ley y trata de obtener lo que la ley dice, está despreciando la sangre de Cristo. Está menospreciando la obra redentora. No sabe que implícitamente prefiere hacer lo que estos israelitas, pensar que tienen la capacidad de cumplir, cuando claramente no la tienen y están por descubrirlo, ¿verdad? Se van a dar su estrenada con el becerro de oro, pero ya mero llegamos ahí. Hasta aquí. Esa teofanía, por muy maravillosa que haya sido, no se compara con lo que tenemos. Y es algo de lo cual debemos estar muy agradecidos y a la vez muy conscientes de la responsabilidad que implica, ¿verdad? Moisés tiene el privilegio de poder acercarse a Dios más que ningún otro. La Escritura dice que nosotros podemos entrar confiadamente al trono de la gracia. Si nos comparamos, tenemos exactamente los mismos privilegios que Moisés, porque Moisés también fue dotado de dones, ¿verdad? Como nosotros. Y piensa, todo lo que hizo Moisés, ¿qué has hecho tú? ¿Qué hemos hecho nosotros? Moisés estaba enfocado, vivía totalmente para servir a Dios. ¿Y nosotros? A veces estamos muy distraídos con las cosas de este mundo, ¿verdad? Y se entiende que va a haber tiempos, rachas difíciles, pero en ningún momento deja de ser lo más importante servirle a Dios. Así, en estos tiempos, con las situaciones difíciles de hoy en día, la crisis y todo eso, no nos perdamos en las cosas del mundo. No nos concentremos tanto en eso. Sí es importante trabajar y a lo mejor hay que trabajar más, pero nunca hay que ser negligentes en nuestro servicio a Dios, que es lo principal. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. No cometas el error de tratar de conseguir la añadidura olvidándote del reino de Dios y su justicia. Dios tiene una especial prioridad, de manera que tenemos que poner en orden lo demás para poder servirle. Pero no dejemos de servirle. ¿Ok? Así que hasta aquí nos quedamos. Nuestro pacto es muy superior y no le envidiamos nada al de la ley de Moisés. Y por eso hay que estar agradecidos. Así que vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Quisiera, de hecho, todos en árbol plantado, debemos reflexionar en estos tiempos y estas situaciones que estás haciendo con tu vida. No nada más aquí, en muchas partes del mundo los cristianos tienen una lucha entre buscar protegerse a sí mismos o servir a Dios. Los tiempos que estamos viviendo requieren muchos cambios, ¿verdad? Adecuaciones. No trabajamos igual, no vivimos igual, no nos relacionamos igual. Sin embargo, eso en nada disminuye nuestras responsabilidades. Así que tenemos que servirle a Dios con lo que tenemos y como podemos. No podemos darnos el lujo de esperar a que las cosas vuelvan a lo que eran antes. No sabemos ni siquiera cuánto tiempo tomaría eso. Y algunos cristianos, en muchas partes del mundo, he leído artículos de lo que pasa en otras iglesias, están experimentando eso. Algunos han dejado de servir hasta que las cosas estén mejor. ¿Cuánto tiempo llevamos y las cosas no se ponen mejor? ¿Cuántos meses? ¿Cuánto tiempo más va a pasar? Así que el cristiano no puede estar esperando a que las circunstancias sean las ideales,
para poder cumplir con su compromiso con Dios, con su servicio. Que Jesús ha puesto énfasis especial en que debes multiplicar tus dones. Y el que no los multiplica va afuera donde está el lloro y crujir de dientes. Así que todo cristiano debe estar consciente de que es fundamental y prioritario servir a los demás en la iglesia. Y si la situación no cambia y tú estás esperando que la situación cambie, estás cometiendo un grave error. Así que necesitamos que los cristianos entiendan que a pesar de que las circunstancias sean difíciles, a pesar de que hay peligro en todas partes, tenemos que hacer lo que corresponde. Tenemos que servir, tenemos que adaptarnos para servir. Y estar analizando lo que vemos en Éxodo y el pacto y las condiciones y las promesas y lo que Dios hacía con ellos, debe ser un recordatorio para nosotros de la responsabilidad que tenemos por todo lo que Dios nos ha dado. Y que despertemos, ¿verdad?, de esa situación donde tristemente algunos cristianos se han acomodado, están cómodos, no van a la iglesia, no sirven, no hacen nada por avanzar, piensan que porque ven en línea algo ya están cumpliendo. Y eso es un engaño, y puede ser un engaño mortal. Necesitamos que los cristianos recuerden que si estamos en el nuevo pacto, tenemos la encomienda de ir y predicar el evangelio a toda criatura. Y hay que discipularlos, hacer discípulos a las naciones, enseñándoles que pongan por obra todo lo que Jesús ha mandado. Y la iglesia tiene esas dos responsabilidades. Y todos tenemos que cumplirla, cada uno según los dones que Dios le ha dado. Así que en Árbol Plantado necesitamos que los cristianos ya despierten, que entiendan que la vida cristiana no se trata de salvaguardar mi vida. Se trata de determinar qué corresponde como mi responsabilidad ante Dios y hacerlo, aunque me cueste la vida. Obviamente sin ser negligente, ¿verdad? Haciendo la parte que nos corresponde. Pero esa es la esencia de la vida cristiana y así ha sido siempre. Y estas nuevas circunstancias a las que nos enfrentamos en nada disminuye nuestra obligación. Así que necesitamos avanzar en Árbol Plantado. Y lo vamos a hacer con aquellos que quieran servir. Los que no, hagan lo que mejor les parezca. Que bíblicamente hablando lo he dejado muy claro, es lo peor que Dios te puede dejar hacer. Así que necesitamos reagruparnos, ver cuántos somos y planear con los que somos cómo vamos a cumplir con todo lo que tenemos que hacer. Aquellos que por una u otra razón ya no se integren, esperemos que un día Dios te haga entender, ¿verdad? Las puertas están abiertas, pero vamos a avanzar aún sin ellos. No podemos detenernos. No hay ninguna razón para decirle a Dios que vamos a esperar a que las cosas estén mejor. Al contrario, Señor, es por ti que aunque yo esté en dificultades, las cosas van a ser mejor. No por la situación, sino porque estoy haciendo tu voluntad. Así que piensa, reconsidera. Estamos en un pacto superior y al mismo tiempo eso implica una responsabilidad superior. Y somos bienaventurados por todo lo que Dios nos ha dado y nos corresponde hacer todo lo que esté a nuestro alcance para servirle. Así que vamos a orar. Señor, te rogamos que tengas misericordia de nosotros, Señor. Te rogamos por todos aquellos que han tomado la decisión de servirte, que algunos de ellos sienten temor, algunos de ellos se sienten inseguros y aún así han decidido, Señor, servirte, obviamente haciendo todo lo que esté a su alcance para mantenerse sanos. Señor, vemos en las noticias cada vez más muertos, cada vez más enfermos. Ni siquiera hay un patrón. Gente aparentemente sana muere. Gente que estaba muy enferma no se muere.
No hay nada que nos indique si tenemos la vida asegurada para el día de mañana, ni siquiera hoy mismo, Señor. Pero así siempre ha sido nuestra vida, aunque no lo viéramos, aunque no estuviéramos conscientes. Siempre hemos dependido de ti, con o sin virus. Así que te rogamos por todos aquellos, Señor, que están despertando, que ya no están en paz porque saben que han estado de ociosos. Ningún cristiano debe ser ocioso, Señor. Que ninguno de nosotros esté de ocioso como el siervo inútil, que pensaba que faltaba tiempo para que tú vinieras y que por lo pronto se ponía a hacer cosas que no correspondían al uso de sus dones. Cuando viniste, Señor, fue sorprendido y fue puesto entre los cobardes. Líbranos, Señor, de estar en esa situación. No nos entregues a nuestros propios deseos, Señor. No queremos sentirnos a gusto con lo que hacemos, porque podemos hacer más. Incluso algunos en Árbol Plantado no están haciendo nada. Y me preocupa, nos preocupa, Señor. Nos debe preocupar a todos como iglesia que estén ahí cómodos. Te rogamos por ellos para que los incomodes, para que no los dejes simplemente descansar en su sensación de seguridad, sino que puedan saber que nuestra seguridad está en ti, Señor, al caminar contigo, al tomar riesgos de forma responsable, con tal de obedecerte, de manera que no te estamos tentando, Señor, y tampoco estamos siendo negligentes. Concédenos, Padre, a tus ovejas que despierten, que se activen, Señor, que sientan la responsabilidad de usar sus dones, que busquen la manera de adaptarse, Señor. Sabemos que las cosas han cambiado mucho, pero te rogamos, Señor, que en lugar de añorar las cosas de antes, podamos adaptarnos a las cosas de ahora. Que a pesar de las circunstancias, a pesar de las dificultades, a pesar de las crisis y las enfermedades, podamos ser soldados de Jesucristo, que padecen penalidades como buen soldado, como dice tu palabra. Enséñanos a confiar en ti, Señor, en medio de tanta adversidad, en medio de tanta falta de esperanza, en medio de tanta incertidumbre, Señor. Enséñanos, Padre, que haya o no haya trabajo, haya o no haya un ambiente seguro, tengamos o no una buena economía, tú eres nuestro sustento, tú eres nuestro proveedor, Señor. Enséñanos a hacer lo que corresponde a nosotros, conforme a justicia, conforme a la diligencia que deben tener tus hijos, pero que al mismo tiempo podamos confiar, Señor, que no es nuestro esfuerzo, sino tu misericordia y tu gracia. El mundo se preocupa por qué ha de comer, qué ha de vestir, dónde ha de vivir, Señor. Tú lo dices en tu palabra, mas nosotros sabemos que tú conoces nuestras necesidades. Así que te rogamos que nos permitas estar enfocados en ti, en medio de tanta distracción, que nos permitas estar enfocados en encontrar la manera de servirte cada vez más y mejor para la gloria de tu nombre, Señor. En medio de esta situación, el ambiente parece permitirlo, no nada más bendecir a los que estamos aquí, sino aprovechar los medios que tenemos para bendecir a todo el que nos escuche de cualquier parte del mundo, Señor. Lo hacemos para tu gloria, para que ellos, todos aquellos que te buscan, te conozcan, Señor, aprendan de ti y escuchen la Biblia de parte de nosotros, Señor, de una manera fiel, como solo tú nos puedes conceder hacerlo. Así que te rogamos por Árbol Plantado, te rogamos por aquellos cristianos que están de ociosos, para que no los dejes, Señor, seguir así, que pongas en ellos el querer como el hacer, para que se activen, Señor, y pongamos manos a la obra, que hay mucho que hacer. Gracias por todo lo que nos has dado y por todo lo que nos darás. Amén. Pueden sentarse, vamos a pasar a la sección de preguntas. Ya sabemos que normalmente el miércoles hay poquitas, ¿verdad? Así que vamos a ver cómo nos va hoy de preguntas. Primera pregunta de Juan Villarreal. Buenas noches. Romanos 3:25, ¿a qué se refiere con pecados pasados? ¿Y los presentes y futuros? Bueno, no sé si hiciste la pregunta antes de que yo lo explicara, ¿verdad? Pero cuando habla de los pecados pasados, está hablando de lo que Dios hizo en el pasado antes de que Cristo muriera, ¿verdad? El contexto de lo que está diciendo Pablo es que Jesús es la propiciación, ¿verdad? Él es el que satisfizo la ira de Dios. Y teníamos el dilema de que
¿Qué hizo Dios con los pecados pasados si su justicia fue satisfecha hasta que Cristo murió? Bueno, pasó por alto los pecados pasados, ¿verdad? Pero no está hablando ahí de que Dios ya nada más me perdonó los pecados de antes y que no me ha perdonado los de ahora, los del futuro. Cristo fue sacrificado, o sea, se entregó a sí mismo una sola vez y para siempre, ¿verdad? Lo que significa que obtenemos un perdón total de lo pasado, de lo presente y de lo futuro. Pero el contexto de lo que habla Pablo refiere a las personas que murieron o vivieron antes de Cristo y cómo Dios lidió con su pecado si Cristo no había venido a pagar, ¿verdad? Así que ese es el contexto en el cual se debe interpretar. Siguiente pregunta, Sofía Murillo, dice, pastor, ¿entonces es incorrecto pedir la presencia del Espíritu en una reunión de la iglesia, puesto que Él está en nosotros? ¿Es así? Claro. Si sabemos que Dios está en todas partes y específicamente en nosotros, resulta contradictorio que alguien diga en la iglesia que le pide el Espíritu Santo que venga. Digo, puede ser muy bien intencionado, ¿verdad?, esa petición. Entiendo a qué se refiere, pero es totalmente innecesario, porque todo verdadero creyente, todo hijo de Dios, tiene el Espíritu de Dios que nunca lo va a abandonar, de manera que no necesitamos que Él venga, ¿verdad? Lo que necesitamos es hacer lo que Él quiere. No necesitamos una experiencia sensorial, necesitamos obedecer. Y nuestra petición debiese ser, Señor, cámbiame para que pueda obedecer tu palabra, y no tendría ningún sentido estar pidiéndole que venga, ¿verdad? Siguiente. William Medina dice, ¿cuáles son las formas bíblicas para servir a la iglesia, aun cuando en mi congregación no me lo permitían, o no me lo permitan? No, permitían. Bueno, pues va a depender mucho del contexto de la congregación en la que estás, ¿verdad? Y por qué no te lo permiten. Bíblicamente hablando, por cuestiones de disciplina, se le puede impedir a alguien el servicio, así que desconozco el contexto. Pero bíblicamente cada uno debe servir según los dones que Dios le dio, ¿verdad? Es lo que dice el Pablo, ¿verdad? Los que tienen el don de dar, pues que den con liberalidad, ¿verdad? Los que tienen el don de dirigir, pues que presidan, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, una iglesia, una congregación bíblica debe de enfocarse de tener áreas de servicio donde las personas puedan usar sus dones, ¿verdad? Por eso tiene que haber distintas áreas. De manera que si tú identificas que tú tienes un don específico, puedas encontrar un área donde puedas desempeñar, desarrollar y poner a servir ese don. Entonces, no se trata de simplemente servir, sino que cada uno sirva según los dones que recibió. Ese es el verdadero trabajo. No se trata de llenarnos de gente sirviendo, se trata de que las personas adecuadas, o sea, que tienen los dones para hacerlo, estén sirviendo usando esos dones, ¿verdad? Hay que ubicar a cada quien según las capacidades que Dios le dio. Y ya, ¿verdad? Muy bien. Son solamente 3 y no hay avisos tampoco, ¿verdad? Muy bien. Es todo entonces. Muchas gracias a todos por estar aquí. Quisiera que se lleven en la mente eso, qué estás haciendo y qué puedes hacer, ¿verdad? Que dentro de poco vamos a estar hablando en Árbol Plantado con todos aquellos que están sirviendo, trabajando, para platicarles las cosas que queremos hacer, los planes que tenemos, las responsabilidades como iglesia, y aquellos que están sirviendo ahorita, poder unirnos, poner un objetivo en común y ponernos a trabajar, sabiendo que tristemente es muy probable que muchos de los que estaban entre nosotros ya ni siquiera regresen. Así que oraremos por ellos, rogaremos a Dios por ellos, pero los que estamos aquí hay que ponernos a trabajar, ¿verdad? Ahí está la caja de las ofrendas para que este lugar siga funcionando y, si Dios lo permite, nos vemos el domingo para continuar el tema del libre albedrío. Gracias.